Aquí estamos otra vez y seguimos adelante en nuestra serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el título que le hemos dado a esta serie, la extensión. Bueno, aquí tengo esto. Vale, perfecto. La extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y hoy vamos a llegar al capítulo 20 del libro de los Hechos. Acordaros que estamos en el transcurso de lo que se ha llamado el tercer viaje misionero de Pablo. Este viaje empezó con un Pablo con muchas ganas de llegar a Éfeso, y la última vez que yo pude compartir con vosotros vimos que Dios tenía un plan para Éfeso. Después de que se le prohibió por el Espíritu Santo ir a Éfeso durante el transcurso del segundo viaje misionero, solo unos días al final, en este tercer viaje misionero, Pablo está 3 años en Éfeso, y vimos en Hechos capítulo 19 y versículo 10 que todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Hace 2 semanas, Marcelo nos habló de cómo crecía tanto la Iglesia que hasta puso en peligro el negocio de los que comerciaban con la religión que veneraba a la diosa Diana, y formaron un gran tumulto. Así lo dice Hechos 19:23. Un disturbio no pequeño se creó acerca del camino. Ese es el punto de partida para nuestra meditación esta mañana. De hecho, las primeras palabras del capítulo 20 de Hechos dice: después que cesó el alboroto, es decir, terminamos con el alboroto y empezamos con nuestro capítulo 20. A lo largo de este capítulo vamos a encontrar la respuesta a 3 preguntas que son las que encontramos en el bosquejo que está en el boletín de esta semana. Esas son las 3 preguntas. Primero veremos la respuesta a dónde fue Pablo después de salir de Éfeso. La segunda pregunta los encontraremos de los versículos del 7 al 12. ¿Qué sucedió en Troas? Quieto. Y la tercera pregunta, que es la más extensa: ¿qué dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto? Eso es lo que nos va a contestar el texto. Esto es lo que Lucas nos revela, los hechos que ocurren y las palabras que se dijeron. Pero esta mañana me gustaría que no nos conformáramos con aprender o saber del relato de lo que sucedió, sino que, sobre todo, nos centremos cada uno de nosotros en encontrar la voz de Dios a través de su palabra y escucharla, y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno según nuestra necesidad. Cuando lleguemos al final, a las conclusiones, os compartiré 2 cosas que el Señor me ha mostrado en este texto. Una tiene que ver con el título que he puesto a la predicación de hoy: una nueva etapa en el plan de Dios. Al final os haré una pregunta. La pregunta será si os habéis dado cuenta a qué se refiere el título de la predicación. ¿Cuál es esa nueva etapa en el plan de Dios para la iglesia de Éfeso? Así que estar atentos, porque al final voy a hacer preguntas. La otra cosa que he aprendido, que quiero compartir para terminar nuestra meditación esta mañana, es algo que aprendemos del ejemplo de Pablo y que ojalá pudiésemos todos aplicar a nuestra vida. Esto lo veremos en el estudio del texto y lo recordaremos al final en nuestras conclusiones. Ahora vamos ya, sin más dilación, a enfrentarnos al texto
y vamos a buscar la respuesta a nuestras tres preguntas. Y la primera pregunta es, ¿dónde fue Pablo después de salir de Éfeso? Tres preguntas. ¿Dónde fue Pablo después de salir de Éfeso? Hacía hacía meses que Pablo tenía previsto irse de Éfeso. Y lo leímos en el Hechos capítulo 19 y versículo 21, donde dice Lucas, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Así que vamos a adentrarnos ya, Hechos capítulo 20, y vamos a empezar por el versículo 1. Dice así, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Habiéndoles exhortado. Algunos la palabra exhortación nos suena a reprimienda. Cuando oímos que alguien exhorta a alguien, pensamos que lo está riñendo. Pero me alegró encontrar que este no era el sentido que Lucas expresa aquí. De hecho, la palabra, traduce este versículo 1 del capítulo 20 como Pablo mandó llamar a los discípulos para infundirles ánimo, y eso me gusta mucho más. Llamó a los discípulos para infundirles ánimo, y después se despidió de ellos y partió para Macedonia. Leamos el versículo 2. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Bueno, nos encontramos con otro versículo que con muy pocas palabras nos relata mucha faena. Es decir, después de recorrer aquellas regiones, vamos a ver si llegamos. Pablo está aquí en Éfeso. Recorrer aquellas regiones significa que fue andando por aquí hasta llegar a Troas. En Troas se embarcó hasta Neápolis seguramente y aquí estuvo visitando las iglesias de Filipos, que la encontramos por aquí, Tesalónica, que está por aquí, Berea, que está por aquí. Y después de estar ahí, infundiéndoles ánimo con abundancia de palabras, dice el texto, dice que llegó hasta Grecia, concretamente hasta Corinto, donde pasó 3 meses. Es decir, fijaros en un solo versículo como Lucas todo lo que nos dice. Y llegó a Grecia. En el mapa hemos podido ver el recorrido que hizo Pablo. En aquellas regiones estaban las iglesias que había pasado en el segundo viaje misionero, Filipos, Tesalónica y Berea, y a todos ellos los exhortó, es decir, les infundió ánimo con abundancia de palabras y siguiendo con su recorrido llegó a Grecia, concretamente a Corinto. Después de haber estado allí 3 meses, versículo 3, siéndole puestas acechanzas por los judíos, cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo tenía previsto embarcarse desde el puerto de Cecrea, que está en Corintio, hacia ya Siria para ir a Jerusalén, porque él tenía ganas de estar en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Pero se enteró de que algunos judíos, porque en Corinto los judíos le tenían ganas, algunos judíos tenían la intención de matarle durante el viaje. Y el mejor sitio era durante el barco, en medio de alta mar, matarlo y deshacerse de él. Y Pablo, que se enteró de eso, decidió regresar por Macedonia de nuevo. Es decir, que la línea naranja sería primero y después subió otra vez de aquí hasta pasar otra vez por Berea, Tesalónica y Filipos. Versículo 4, interesante. Le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Pablo no iba solo. Le acompañaban discípulos de todas las regiones donde había predicado en sus viajes. Fijaros, Sópater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónica. Estos eran de la zona de Macedonia, donde había estado predicando y fundando las iglesias en el segundo viaje misionero. Luego nos habla de Gayo de Derbe y Timoteo, que era de Listra, ciudades de Galacia, la zona donde primeramente fue a predicar en el primer viaje misionero. Y finalmente nos habla de Tíquico y Trófimo, que eran de Éfeso, donde ha estado predicando hace nada, en este tercer viaje misionero.
La mayoría de los comentaristas coinciden en que uno de los motivos por los que acompañaban a Pablo era que llevaban ofrendas que se habían recogido en las iglesias para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, donde estaban pasando por dificultades. Eso se argumenta por las referencias que hace de eso Pablo tanto en la carta a los romanos como a los corintios. Si queréis las fechas, en Romanos 15, 26 habla de eso, y en 1 Corintios capítulo 16, los versículos 2 y 3, también nos habla de esto. Versículo 5 y 6. Dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El grupo se separa. Algunos se adelantan hasta Troas y Pablo se queda a pasar los días de la fiesta de la Pascua, que no había podido ir a Jerusalén, nos acordamos, y se queda en Filipos. Y después navegaron hasta Troas, en una travesía complicada, ya que normalmente se hacen 2 días y aquí tardaron 5. De Filipo hasta Troas. Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Quién se une al grupo en Filipos? Está en el texto, pero no dice su nombre. ¿Quién se une al grupo en Filipos? ¿Quién se une? Muy bien. ¿Y por qué sabes que se une Lucas? Porque empieza a hablar con el pronombre nosotros. Muy bien. Prueba superada. Lucas, el autor del libro de los Hechos, empieza a usar el pronombre nosotros. Con lo cual nos está diciendo que él estaba ahí, indicando que a partir de ese momento él también iba con ellos. Esta circunstancia de que el autor del relato esté presente es algo que sucede varias veces en el libro de los Hechos. Y hace que cuando Lucas está, nos cuenta muchos más detalles que cuando no está. ¿Vale? Y así llegamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué sucedió en Troas? Ahí tenemos que han llegado todos a Troas. Vamos a leerlo, versículos del 7 al 12. ¿Qué sucedió en Troas? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué pasó en Troas? Primero, vemos que hubo un culto. ¿Cuándo fue ese culto? El primer día de la semana. Este relato es una evidencia de que los primeros cristianos tenían sus reuniones el domingo, el primer día de la semana, día en que celebraban que el Señor Jesús resucitó. Y la reunión fue por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque era un día laborable, todo el mundo trabajaba. Para poder estar todos en el culto, pues se tenían que reunir por la noche. ¿Dónde fue ese culto? Fue en la sala más grande que había en la casa, en una casa particular, y esta estaba en el aposento alto de la casa, en el 3er piso. Como era de noche, tuvieron que iluminar la sala con muchas lámparas. ¿Qué hacían en ese culto? Se reunían para partir el pan, celebrar la cena del Señor y además tener un banquete de fraternidad, comiendo todos juntos lo que cada uno había llevado. Y estudiaban la palabra del Señor. En esta ocasión dice que Pablo les enseñaba. Y ahora viene la frase de Manuel:
sabemos más griego del que nos pensamos. Porque la palabra que utiliza Lucas aquí para hablar de la forma de enseñar de Pablo es dialegomai, que significa conversar con o discutir. Es decir, de esta palabra sale nuestra palabra que utilizamos como dialogar, lo cual nos habla de que Pablo no les estaba dando una conferencia, una predicación en la que solo hablaba él y los demás escuchaban, sino que había una interacción donde los creyentes que estaban allí en Troas con él intervenían y hacían preguntas, ofrecían sus dudas, daban sus opiniones y Pablo les contestaba. ¿Cuánto duró ese culto? Pues duró mucho. Pablo y sus acompañantes tenían previsto partir al día siguiente y como Pablo sabía que posiblemente no les volvería a ver, quisieron aprovechar al máximo. Y dice el texto que estuvieron hasta el amanecer, hasta el alba. Empezaron por la noche y estuvieron allí hasta que empezó a amanecer. Vaya culto. Muchos predicadores seguro que utilizan eso para defender que los cultos sean largos. No hagamos que los cultos sean largos. Seamos inteligentes y hagamos nuestros cultos de forma que podamos estar. No es ese el argumento, no es esa la enseñanza que encontramos aquí. Ahora, no solo hubo un culto, en ese culto sucedió algo extraordinario. A eso de la medianoche, el texto nos dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El hecho de que estaba muerto, si Lucas, que era médico, lo escribió, es que estaba muerto. Y aquí se produce un hecho realmente extraordinario, una resurrección. No es un hecho realmente, no es el milagro de la resurrección. No hay muchos en la Biblia. ¿Os animáis a recordar cuántos milagros de resurrección encontramos en la Biblia? Del Antiguo Testamento, ¿cuántos recordáis? ¿Recordáis alguno en el Antiguo Testamento? El hijo de la viuda por Elías, eso lo encontraríamos en Primera de Reyes, capítulo 17. Ese está en el Nuevo Testamento, ahora llegamos. En el Antiguo Testamento, ¿hay algún otro más? No, el único que hay es uno de Eliseo con la hija de la Sunamita, en Segunda de Reyes, capítulo 4. 2 en el Antiguo Testamento. En los Evangelios, aparte de la resurrección de Jesús, ¿cuántos encontramos? Lázaro 1, ¿cuál más? El hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Muy bien, 3. Y ya solo encontramos 2 más, en Hechos. En el capítulo 9 vimos la resurrección de Dorcas por Pedro y aquí este joven Eutico, que el Señor lo resucitó utilizando a Pablo. Este hecho tuvo consecuencias de gran gozo y consolación. Dice que el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien, pues ya hemos visto lo que sucedió en Troas. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Bueno, pues antes de poder contestar a esta pregunta, tenemos que tener a Pablo y los ancianos de Éfeso no están en Mileto ahora, así que vamos a ver cómo llegaron hasta ahí. ¿Vale? Los versículos del 13 al 17, vamos a ver cómo sucede esto. Versículos del 13 al 17, viaje de Troas a Mileto.
Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí al siguiente día llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí podemos comprobar los que os comentaba antes. ¿Cómo cambian los relatos si Lucas está o no está? Aquí está Lucas con ellos y fijaros todos los detalles que nos da. Que salieron de Troas, que ellos fueron por barco, que Pablo fue andando, que después fueron a Mitilene, después a Quío, después hasta llegaron a Mileto. Nos da un montón de detalles porque, claro, él iba en el barco y nos cuenta los detalles día por día. Yo solo voy a resaltar el hecho de que Pablo, que en un principio tenía previsto ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y no pudo porque se enteró de que los judíos tenían un plan para matarle en el barco, tuvo que cambiar sus planes y no quería perderse la fiesta Pentecostés, que se celebra 40 días después de la fiesta de la Pascua. Él sabía que si pasaba por Éfeso, eso de llegar e irse no iba a poder ser. Tenía muchos amigos allí y si se acercaba iban a pasar días y corría peligro su objetivo de estar en Pentecostés en Jerusalén. Así que lo que hizo fue desde Mileto, ciudad unos kilómetros al sur de Éfeso, ahí lo vemos, Mileto está aquí y Éfeso está aquí, manda llamar seguramente por uno Tíquino o Tófilo de los que estaban con él, que eran de Éfeso, vete a Éfeso y ven con los ancianos de la iglesia. Y así lo hicieron. Fueron a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y bajaron hasta Mileto. Y ahora ya tenemos a Pablo en Mileto, a los ancianos de Éfeso en Mileto, así que ya podemos plantear la pregunta. ¿Qué dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto? Pues vamos a leerlo. Versículos a partir del 18. Dice, cuando vinieron a él les dijo. Lo primero que hace Pablo es recordarles cómo ha sido su ministerio, su trabajo entre ellos. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de Pablo en Éfeso fue un trabajo constante, hecho con humildad, hecho con amor que a veces le provocaron hasta lágrimas, en medio de pruebas. Fue un trabajo integral, les enseñó todo, nada que fuera útil fue rehuido de explicarles, les habló de todo el consejo de Dios. Fue algo que hizo con esfuerzo, día a día, y de cualquier lugar, desde al principio en la sinagoga, después en la escuela de Tirano, y en cualquier lugar, y hasta casa por casa, iba a enseñarles. Con un enfoque claro de qué es su mensaje principal, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo sigue hablando con los ancianos y lo siguiente que va a hablarles, va a compartir con ellos cosas que el Señor le ha mostrado su futuro. Primero les ha hablado del ministerio de Pablo y ahora les voy a hablar de los sufrimientos que le vienen, algo que el Señor les ha mostrado. Versículo
22 y 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No sabemos si por medio de profetas, estamos con el don de la profecía o el Espíritu directamente, pero el Señor le hizo saber que iba a Jerusalén y que allí le esperaban prisiones y tribulaciones. La actitud de Pablo ante esas noticias que le llegan, esa profecía que le llega de que va a pasar por prisiones y tribulaciones cuando esté en Jerusalén, la actitud de Pablo ante eso realmente me impresiona. Y por eso hemos escogido el versículo 24, que es el siguiente, como la portada del boletín de esta semana. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué claras tenías las cosas, Pablo. Qué pasada. Pablo tiene muy claras sus prioridades. Y para él, más importante que su propia vida, es cumplir y completar el encargo que recibió del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que le va a suceder a Pablo va a tener consecuencias colaterales. Y esas consecuencias afectan a los ancianos de Éfeso. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡Buah! ¡Qué noticia tan dura para esos amigos! No veréis más mi rostro. En este punto Pablo quiere volver a dejar bien claro que no los deja a medias, que ya se lo ha enseñado todo, que no les ha escondido nada de todo el consejo de Dios. Versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sigue con su discurso y ahora va a entrar en un punto de exhortación a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo les ha hablado de su ministerio entre ellos y ahora les va a hablar de cuáles son las responsabilidades de ellos y qué es lo que ellos tienen que hacer. Este versículo 28 es una pasada, todo lo que nos enseña el Señor con este versículo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a ver algunas de las cosas que yo veo aquí que nos enseña este versículo. Primero, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Lo primero es mirar por vosotros, por vuestra vida espiritual, por vuestra relación con el Señor, pero también por vuestra salud, también por vuestra familia. Si alguien no está bien con uno mismo, primero, si uno no recibe del Señor, no puede dar a los demás. Y si uno no está bien de salud, tampoco está para los demás. Y si uno tiene problemas en su casa y no atiende a su familia, tampoco está en condiciones de atender a los demás.
Por lo tanto, lo primero que le pide Pablo a los ancianos es: cuidad de vosotros. Consejo muy importante. Segundo, por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar. La responsabilidad que ellos tienen con respecto a la Iglesia se define bien con el significado de las 3 palabras o los 3 nombres que la Biblia usa para ese cargo de ancianos. Ancianos, maduros con experiencia y sabiduría para aconsejar y para guiar espiritualmente, con liderazgo. Obispos, que se traduce en otras versiones con supervisores, alguien que está controlando, preocupándose de que las cosas funcionen. Y pastores, que cuidan y alimentan y guían a la Iglesia, siguiendo el maravilloso ejemplo que tenemos de Jehová en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera. Tu vara y tu callado me infundirán mi aliento. Esa es la labor de un pastor para con su iglesia, pastorear a la grey del Señor. Otra cosa que deja claro este versículo 28. La iglesia del Señor, la cual... No, primero, antes de eso, deben recordar que esta posición que tienen de ancianos en la iglesia no es algo que sea por sus méritos. Los ancianos están ahí porque el Espíritu Santo les ha dado, los ha capacitado con dones, y es Él, el Espíritu Santo, el que les ha puesto ahí. Eso lo dice claramente. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. No están ahí por sus méritos, están ahí porque el Señor los ha puesto. Y la última cosa que veo súper importante en este versículo 28 es que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos nunca deben de olvidar esa realidad. Ellos no son los dueños de la iglesia. La iglesia es del Señor y Él la ganó y la compró por su propia sangre. ¡Guau! Seguimos adelante. Pablo les ha hablado de su futuro, de las pruebas que le esperan en Jerusalén. Y ahora les va a hablar a ellos, a los ancianos de Éfeso, de lo que les espera a ellos. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Van a tener problemas. Y esos problemas les van a llegar por todas partes. De fuera, que entrarán por medio de lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y también de dentro, de la iglesia. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y ante estos próximos ataques y esos problemas que van a tener, he aquí el consejo de Pablo, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, estad alerta, que no os pille desprevenidos, os estoy avisando, estar atentos. Y, segundo, seguid mi ejemplo. Acordaos de cómo yo me he comportado entre vosotros, de noche y de día, animando, exhortando a cada uno. Así haced vosotros lo mismo, para cuando lleguen esas dificultades. Y por último, Pablo ya va a empezar a despedirse. Pablo se despide, pero antes quiere hacer una encomendación, quiere encomendarlos a Dios y a su palabra. Y este es otro versículo precioso, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué bonitas palabras. El que sean edificados no es algo que solo podía hacer Pablo, es algo que hace la palabra, que hace Dios con ellos. Aunque yo no me vaya a ver más, yo os encomiendo a Dios y a su palabra para que seáis sobreedificados y recibáis la herencia con todos los santificados. Además, antes de despedirse, Pablo quiere dejar claro otro tema. Y en los versículos del 33 al 35, él hace una aclaración para que les quede claro. Versículos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo aclara que él no ha sido una carga económica para la iglesia de Éfeso, sino que ha trabajado con sus manos para sostenerse a sí mismo e incluso para ayudar a otros. Ahora, cuidado. ¿Debemos interpretar que Pablo está aquí diciendo que está en contra del sostenimiento pastoral? De ninguna manera. De ninguna manera. En varias ocasiones en las cartas de Pablo defiende que se debe sostener a los obreros. Y lo leemos, yo solo os voy a nombrar dos. Una, primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 18, donde le dice a Timoteo, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Y en Primera de Corintios 9:14 también habla sobre ese tema. Es decir, que Pablo no está diciendo eso. Lo que les está diciendo es que yo en medio de vosotros he estado trabajando y no os he sido de carga. Pero no está diciendo que no se deba apoyar a alguien que trabaja en la obra del Señor. En absoluto, no ese es el tema. Pablo también les recuerda que deben ayudar a los que necesitan ser ayudados. Mirad, en aquellos tiempos no había asistentes sociales, no había pagas para viudas y para huérfanos, no había la ONCE, ni ningún tipo de ayuda para discapacitados, ni había el subsidio de desempleo para aquellos que no tenían trabajo. Por lo tanto, Pablo les recuerda que hay que ayudar a los que tienen necesidad. Y les recuerda unas palabras de Jesús que no están en los evangelios, pero que debemos entender que Jesús en algún momento las diría, y si no, en su mensaje están implícitas. Más bienaventurado es dar que recibir. Y llegamos al final de nuestro texto, la emocionada despedida, versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La escena es realmente emocionante. Las despedidas son tristes, pero en este caso era una despedida en la que era hasta que nos veamos en la presencia del Señor. Y para ellos era muy triste. Y así termina nuestro capítulo 20. Y llegamos a las conclusiones. Y aquí, al principio os he dicho que os haría una pregunta con respecto al título del sermón. Una nueva etapa en el plan de Dios. Y la pregunta, pues, es esta. ¿Cuál es la nueva etapa en el plan de Dios para la iglesia de Éfeso? ¿Quién puede ayudar aportando alguna respuesta? La gracia de Dios. Es una nueva etapa para la iglesia. Eso no es nuevo. La gracia de Dios la tienen desde que conocieron al Señor y la seguirán teniendo. Por lo tanto, esa no es la nueva etapa.
Es una nueva etapa en la vida de la iglesia de Éfeso. Y empieza en este versículo 20. ¿Cuál es esa nueva etapa para la iglesia de Éfeso? Pregunta difícil, ¿eh? Tienen que aplicar lo que han aprendido. Sí, por ahí está bien, por ahí vamos. Por ahí vamos. Sí, esa es la idea, esa es la nueva etapa. La iglesia de Éfeso hasta ahora ha tenido un fundador y pastor que es Pablo. Y también había ancianos. Pero la nueva etapa que empieza en ese momento es que la iglesia de Éfeso deja de tener al pastor principal, ya no va a estar, ya no le van a ver más. Y Pablo ha dejado con ese discurso la iglesia bajo la responsabilidad de los ancianos a los que se acaba de dar ese discurso. Es decir, el liderazgo de la iglesia pasa a manos de los ancianos sin la supervisión de Pablo. Esa es la nueva etapa en la iglesia de Éfeso. Durante 3 años, fijaros, Pablo no solo predicaba el Evangelio, sino que Pablo buscó la dirección de Dios para que le mostrara quiénes eran aquellos de Éfeso que tenían, porque habían recibido del Espíritu Santo, los dones para el liderazgo de la iglesia. Y les dedicó tiempo, y les dio formación, y los tuvo a su lado y estuvo en sus casas, y les habló de todo el consejo de Dios. Y los tuvo a su lado para serles de ejemplo de cómo debe comportarse un líder, de tal manera que ahora a Pablo el Señor le muestra que no va a volver a Éfeso y no pasa nada. Ha hecho los deberes. Pablo ha cumplido, ha hecho los deberes, ha hecho su trabajo bien hecho y no va a poder volver a Éfeso y no pasa nada. Los reúne y les dice que a partir de ahora tienen que andar solos. Los manda a llamar, les da el discurso que hemos visto y una nueva etapa empieza en la iglesia de Éfeso. Y ahora ese es el plan de Dios para Éfeso. Y no lo hicieron mal. Si leemos en Apocalipsis capítulo 2 y versículos 2 y 3, vemos qué es lo que pasó en Éfeso. Hablando el Espíritu a la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente con amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí vemos cómo se cumplieron las profecías de Pablo. Llegaron los lobos rapaces, surgieron falsos apóstoles de en medio de ellos, y ellos lo supieron afrontar y lo afrontaron. Nuestra iglesia local este año cumple 75 años. Desde que fue ese primer culto, un 16 de noviembre del año 46. Hemos pasado por muchas etapas diferentes en estos años. Y el Señor nos ha bendecido, como dice el texto que hay aquí arriba. Fins aquí ens ha ajudat al Señor. En este momento no hay ningún Pablo al frente de nuestra iglesia. Pero el Señor ha puesto al anciano Marcelo, reconocido por la asamblea. Y también Manuel, que aunque dejó de ser nuestro pastor oficial, sigue ejerciendo sus dones en medio de nosotros. Trabajo que quiero reconocer y agradecer públicamente. Y además, según nos informó Marcelo en la reunión de la iglesia que tuvimos, será presentado a la asamblea para que sea reconocido como anciano, de lo cual me congratulo. Oremos por ellos. Para que miren, ¿por quién? Por ellos mismos. Y oremos por la iglesia, en la que el Espíritu Santo les ha puesto. Además,
Tenemos un equipo nombrado por la Iglesia, encargado de buscar un pastor. Oremos también por ellos, para que hagan su trabajo y el Señor los guíe. Si es que en su plan para nosotros está el que tengamos un pastor. Oremos para que el Señor siga cumpliendo su plan en nuestra Iglesia. Os dije al principio que me habían impactado del texto de hoy dos cosas. Una es lo que os acabo de compartir, de la guía y el cumplimiento del plan de Dios en la Iglesia. Y la otra es, oremos, el ejemplo de Pablo, en el versículo 24 de nuestro capítulo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio del Señor, de la gracia de Dios. Un ejemplo de una persona que sabe para qué está. Sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo importante y qué es lo no importante. ¿Cuánto tenemos que aprender de ese ejemplo de Pablo? Quiero dejaros unas preguntas de reflexión. ¿Cómo están las prioridades de nuestra vida? Pensemos cada uno de nosotros. ¿Cómo están las prioridades de nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa en esas prioridades nuestra relación con Dios? ¿Sabemos que el Señor nos ha dado una tarea que cumplir? ¿O pensamos que el Señor nos ha salvado para que estemos guay y ya está? Quiero dejaros con un último texto de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. Eso significa la razón de todo lo anterior. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.